Buenas tardes. Esta es la sesión 2 de nuestro taller enfrentando eh, la partida. Y bueno, este segundo tema se llama la situación actual, forma de vida, miedos y vamos a hablar de la historia. Y bueno, tiene que ver con cómo estoy yo enfrentando esta situación estos 2 años, 2020, 2021. ¿Qué estoy haciendo y cuál es mi historia en esto que me toca vivir? Y bueno, esta historia incluye mis pérdidas, las pérdidas de mis seres queridos, mis duelos y muchas cosas más, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, para iniciar tengo una pregunta primera que dice, ¿cómo llevamos la vida actualmente a raíz de la cuarentena? Y esta pregunta es precisamente para empezar a trabajar con esta historia mía, ¿no? Y bueno, puede ser que cómo la estoy enfrentando en la vida común de antes de la cuarentena. Como si no pasara nada, salgo igual, no uso cubrebocas, visito a mucha gente, etcétera. Puede ser que yo esté experimentando la cuarentena pensando que no sucede nada y hago mi vida común. Y bueno, aquí podríamos estar experimentando algunas ideas, algunos sentimientos que tienen que ver más con la negación, a lo mejor con la indolencia de no saber que si puedo dañar o dañarme enfrentar de esta manera la cuarentena, o a veces hasta la inconsciencia, ¿no? Cuando no sé realmente qué está pasando, a lo mejor no creo, a lo mejor siento que no es verdad lo que está pasando, y bueno, mejor enfrento la vida como siempre lo he hecho, ¿no? Puede ser que también esté realizando la cuarentena tal y como nos la han dictado, ¿no? Que tenemos que quedarnos en casa, que tengo que cuidar mis salidas, que tengo que usar cubrebocas todo el tiempo, que no visite a personas, etcétera, ¿no? Y aquí puedo estar experimentando algunas sensaciones, como hago la cuarentena completa por conciencia, estoy consciente de que es lo mejor para mí en este momento, o porque tengo ciertos conocimientos y esos conocimientos me hacen pensar que, bueno, es lo mejor o la mejor decisión que puedo estar tomando, o bien porque tengo mucho miedo a enfermarme, tengo mucho miedo a morir y a que me pase algo y que sea algo irremediable en mi vida. Y a lo mejor por eso estoy tomando la decisión de enfrentar la cuarentena de esta manera. Pero bueno, de cualquier manera, yo tengo que enfrentarme a esta situación que estoy pasando y pueden haber dos opciones. Una de ellas es que me adapto a una nueva forma de vida. Por ejemplo, trato de implementar formas diferentes de trabajar, a lo mejor ya trabajo vía internet o hago una forma diferente de lo que era mi estilo de vida y de trabajo. Puedo comprar, comer, relacionarme, divertirme, innovando cosas, ¿no? Haciendo cosas nuevas, diferentes, que sean adaptables a esta situación que me toca vivir estos 2 años, ¿no? Este 2020-2021. O puede ser que no me esté adaptando a esta nueva forma de vida. Y entonces por eso hago, en primer lugar, como que no pasa nada. Sigo actuando igual, no respeto las reglas, no me enfrento y hago como que nada está sucediendo y sigo mi vida igual. Sin embargo, pues obviamente tenemos unas consecuencias de eso, seguir la vida igual, ¿no? A lo mejor directas o indirectas. O por otro lado, podría ser que en este no me adapto, estoy viviendo y deseando que no pase nada. Y por lo tanto, como siempre estoy en constante contradicción con lo que está sucediendo, con el resguardo, con estar dentro de mi casa, con que todo está cerrado, etcétera, a lo mejor este enfrentamiento constante de no quiero, no quiero, no quiero, hace que yo esté todo el tiempo deprimido, enojado o reclamando algo, ¿no? Y que mi postura ante esto sea un constante rechazo, un constante enfrentamiento ante lo que pasa. Pueden ser todas esas opciones. Y todo esto va a hacer que yo constituya de una u otra manera mi propia historia. Cuando yo tuviera que relatar mi historia, necesariamente iba a reflejar todo esto que estamos analizando en este momento. ¿Qué me toca vivir y cómo estoy enfrentando esto que nos ha tocado enfrentar de manera mundial? No nada más a nosotros los mexicanos, sino a todos los países. Y bueno, es algo que
en cada lugar, a lo mejor con ciertas reglas, con ciertas diferencias, pero es algo que nos ha tocado vivir a todos. Y ante esto, pues yo tengo una forma única y especial de contar qué me ha pasado, cuál es mi historia y cómo la estoy enfrentando o cómo se van uniendo sensaciones, sentimientos, emociones, además de las situaciones que tengo que enfrentar, precisamente como ahorita hablamos de las pérdidas, y cómo yo me siento o yo me veo frente a toda esta situación, que es muy diferente, no es lo mismo vivir una pérdida en una situación, por decirlo normal, donde no hay pandemia, que de todos modos voy a tener un duelo, de todos modos voy a tener un dolor, pero precisamente en una situación como esta, pues las cosas cambian y la manera de enfrentarlos también. Y bueno, les voy a pasar a otra ilustración, esperen un momentito que corra, porque va un poco lento. Y entonces vamos a hacer una doble relación entre lo que es la cuarentena, lo que nos ha tocado vivir con el bicho que está circulando en el mundo ahorita, o los bichos, que son varios, y las pérdidas que hemos tenido que enfrentar. Y bueno, la pregunta aquí sería, ¿por qué son tan diferentes las pérdidas en la cuarentena? Que era lo que les relataba hace un momentito. Y bueno, hay varias respuestas. Primero, porque nos enfrentamos a pérdidas de seres queridos, pero no nada más nuestros seres queridos, también personas conocidas que a lo mejor pueden ser cercanas o lejanas, incluso desconocidos. De repente escuchamos, por ejemplo, que hay artistas o personas que han fallecido, que no conocemos directamente y sin embargo impactan en mi emocionalidad, en mis pensamientos, en mis sentimientos. Y bueno, esto está ocurriendo todo al mismo tiempo. Puedo tener seres queridos con pérdidas, puedo tener pérdidas de seres conocidos, e incluso seres desconocidos, todos al mismo tiempo. Y es una carga muy fuerte para nuestro estado emocional. También podemos haber perdido una forma de vida anterior. A lo mejor si nosotros trabajábamos por la computadora todo el tiempo, ni cuenta me doy de que ha cambiado tanto mi vida, ¿no? Puede darse el caso. Sin embargo, muchos cambiaron nuestro estilo de vida radicalmente. Y esta forma de vida anterior, esta rutina que nosotros enfrentábamos, buena o mala, era nuestra forma de vivir. ¿Y qué quiero decir con buena o mala? Pues a lo mejor teníamos que enfrentarnos todos los días al tráfico, 2 horas de camino para llegar al trabajo, 2 horas para regresar, y sin embargo considerábamos que esa vida era mejor, ¿no? Y yo estoy enfrentando una pérdida de ese estilo de vida o esa manera de vivir que tenía anteriormente. Por eso esta cuarentena está modificando mi vida. Estoy sintiendo una pérdida, además de todas las pérdidas que se suman anteriormente de los seres queridos, ¿no? Y bueno, ¿por qué también es diferente? Porque hay situaciones que impiden que lleve a cabo mi proceso normal. Por ejemplo, cuando pierdo un trabajo, pues a lo mejor me pongo muy triste, una semana, 2 semanas, y sin embargo yo ya puedo salir al siguiente día de haber perdido un trabajo a buscar uno nuevo. Ahora, pues no sucede de esa manera. De la misma manera pasa cuando pierdo un ser querido. A lo mejor esa pérdida es inevitable y sin embargo yo podía estar presente en el hospital, yo podía estar con mis seres queridos, podía despedirme, podía acompañar al otro, podía apoyarme físicamente con las personas y en este momento pues no se puede realizar. Y esto también nos va a generar una doble sensación de pérdida o de dolor que se suma a precisamente a mi duelo, ¿no? Puedo ser que esté viviendo mi pérdida desde el aislamiento o mis pérdidas desde el aislamiento. A lo mejor estoy acompañada con 2 o 3 miembros de mi familia y más o menos puedo ir abrazándolos, mimándolos, acompañándome de ellos, pero puede que esté sola en mi casa y entonces desde la distancia tengo que enfrentarlo y eso también hace una diferencia muy profunda. Por otro lado, pues no podemos llevar a cabo los rituales de despedida o los protocolos que dictan, pues por ejemplo, nuestras costumbres, nuestra religión, nuestras creencias, y eso nos deja una sensación de un hueco emocional, espiritual, existencial, ¿no? Cuando yo no puedo llevar a cabo todos los rituales o todo lo que necesitaba hacer para despedir a mis seres queridos, que es a lo mejor hasta un estilo de vida de nuestra familia o lo que acostumbramos a hacer cuando despedimos a alguien.
y también me va a traer una doble carga a esta despedida o a esta pérdida. Por otro lado, puedo sentirme responsable de la salud o la enfermedad de mis seres queridos. ¿Por qué? Porque en cierta manera, en esta conciencia de que estoy en una cuarentena, pues a lo mejor puedo creer incluso que traje un producto sucio, que no me limpié adecuadamente los pies, que no me lavé las manos, y a lo mejor puedo estar experimentando una sensación de responsabilidad en la salud de los otros. Por último, eh, voy a enfrentar pocas posibilidades de resolver procesos. ¿Por qué? Pues porque no estamos en la plena libertad de a lo mejor ir a un psicólogo para que me apoye, de ir a hacer todos mis procesos, de a lo mejor hasta ni hacer mis trámites libremente y tengo que hacerlos vía remota sin poder solucionar francamente lo que quiero solucionar. A lo mejor no tengo suficientes recursos como para enfrentar todo esto. Y todas estas cosas que voy relatando sumadas, pues van a hacer que este enfrentamiento a mi pérdida se sume a algo que de por sí ya me está generando una serie de pérdidas y de cambios radicales, que es esta cuarentena y lo que estamos enfrentando. Por eso es tan difícil en este momento. Por eso a lo mejor este proceso de duelo que estamos experimentando no tiene nada que ver con los duelos que tuvimos en algunos otros momentos de nuestra historia. Y por eso precisamente es tan importante ver qué me está pasando y cuál es mi historia en este momento. Y a lo mejor decimos, bueno, pues es la historia de todo el mundo. No. Para empezar, cada uno de nosotros vive la historia o las mismas situaciones desde diferentes lugares. Todos tenemos diferentes herramientas para afrontar lo que pasa. Entonces no le va a pasar lo mismo a mi hermano o a la persona que vive junto a mí que a mí. Mi historia en esta cuarentena es diferente a la de todos los miembros de mi propia familia. Aunque mi hijo esté aquí, su historia es diferente a la mía porque la visión o lo que le toca vivir es diferente. Y por lo tanto, tenemos que aprender a respetar la historia de los demás. Yo respeto lo que el otro me dice respecto a lo que está viviendo, pero también respeto lo mío, respeto mi sentimiento, aunque no sea igual a los demás. Esto habla de tener compasión con el otro, creer lo que el otro está sintiendo desde una parte muy amorosa de mí misma, pero también creer en lo que yo estoy viviendo desde una parte muy amorosa de mí misma. Y bueno, también parte de este enfrentamiento nuevo tiene que ver con algunas opciones que podríamos realizar. Por ejemplo, construir rituales, formas de vida diferentes, otras opciones, ocupaciones nuevas, para ir enfrentando esta doble pérdida que es la cuarentena más mis duelos. Tengo que aprender a hablar y comunicar el dolor con otros. ¿De qué manera? Pues por escrito, con chats, con mensajitos, porque tengo que sacar este dolor, tengo que hacérselo saber al otro y no quedarme aislada aun y cuando la situación me habla de este aislamiento. También tengo que aprender a tener paciencia conmigo y con los demás, dar espacio para que podamos procesar las cosas, permitir que el otro pueda hablar, que el otro pueda experimentar, que el otro pueda desahogarse y dejar tiempo para el proceso, que no me apresure yo para mí ni para los otros y permitir que esos procesos se vayan completando como deben ser y con el tiempo que deban de durar. Y por otro lado, algo más que yo puedo hacer es escribir mi historia, porque esta historia que yo escribo me va a ayudar a procesar muchas cosas y además va a ser un relato sobre mí misma y sobre lo que me toca vivir, que me va a ayudar a ir procesando, a poner las cosas en orden, a acomodar mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, o a darme cuenta de algunas cosas que a lo mejor no puedo ver en este cúmulo de cosas que están sobre nosotros en este momento. Y bueno, tengo que aprender a validar todas mis emociones y mis sentimientos y equilibrarlos, que sería lo más importante. No sé si ustedes han oído hablar de que algo que se llama MATEA, que son los sentimientos y emociones básicos. Estos son el miedo, el amor, la tristeza, el enojo y la alegría. Y todas sus siglas dicen MATEA. ¿Qué podemos hacer con estas emociones? Pues como les decía en la sesión anterior, todos los sentimientos y emociones son válidos, pero desde el punto de vista del equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a validar, por ejemplo, mi miedo como una forma de defenderme a mí misma, de resguardarme, de protegerme. Está perfecto tener miedo, de ese miedo que a mí me ayuda a defenderme. Pero
pierde el equilibrio cuando yo me paralizo con el miedo. Dejo de hacer, me quedo quieta, ya no soy capaz de hacer nada por el miedo que tengo. Y entonces eso quiere decir que mi emoción de miedo ha perdido el equilibrio. No lo puedo desaparecer, yo no puedo desaparecer el miedo de mi vida, pero sí puedo encontrar un punto medio donde por un lado me protege este miedo, pero por el otro me permite hacer cosas. Y eso sería como una sensación de equilibrio de mi propio miedo. No desaparecerlo, ponerlo en equilibrio. Lo mismo el amor, y diríamos, bueno, es que ningún amor es excesivo. Cuando amamos demasiado a una persona y esa persona se nos va, a lo mejor hasta voy a querer irme con esa persona por amor. Y ahí, ¿qué significa que mi amor ha perdido el equilibrio? Porque el amor al otro no puede ir más allá de mi propio amor y el amor a mi vida. Y entonces tengo que regresar a ese punto de equilibrio donde con mucho amor puedo despedir a mis seres queridos, pero con ese mismo amor tengo que resguardarme a mí misma porque yo también soy importante. Entonces, más o menos quiero que vean con esto cómo le podemos hacer para entrar en ese equilibrio en estas emociones. Por ejemplo, la tristeza, pues por supuesto que si estamos viviendo un duelo, tiene que ser como una emoción permanente, fuerte, y es la que nos ayuda a procesar todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, tiene una fecha de término. Esa tristeza profunda, esa depresión profunda, va a tener una fecha de término. Y tenemos que aprender a identificar cuándo se va diluyendo un poquito esa tristeza. Obviamente no el dolor de las pérdidas, pero es esa tristeza profunda que a lo mejor nos hace sentirnos muy mal. También podemos hablar esto del enojo, que el enojo también es bueno porque me avisa que algo está mal, pero sin dañar al otro, que sería como el punto de equilibrio, ¿no? Me enojo y a lo mejor estoy respondiendo algo que no me agrada, pero no soy capaz de dañar a más personas. Y al último está la alegría, que a lo mejor en este momento dirían, bueno, pues ¿cuál alegría puedo encontrar? Hay veces que podemos encontrar en nuestra vida, aún a pesar del dolor, pequeños momentitos de alegría en las pequeñas cosas maravillosas que están alrededor nuestro y que a veces no alcanzamos a mirar. Ahí están seguramente. A lo mejor es la llamada de un ser querido que hace mucho que no veía, a lo mejor es el apapacho posible de alguien que está junto a mí, a lo mejor es un regalito mínimo que alguien me hizo, y ahí tengo que empezar a identificar esa alegría para entrar en equilibrio, porque no todo puede ser tristeza. Cuando nosotros podemos asumir estos sentimientos y emociones de esta manera, pues esta famosa matea, que son nuestras emociones básicas, se pueden convertir en la palabra ámate, que son las mismas siglas, pero pensando en sacar algo muy bueno para nosotros mismos y para nosotras mismas. Y bueno, aquí les dejo un cuadrito con estos sentimientos y emociones y todas sus variaciones o todos sus detalles que tiene cada una de estas emociones para que la vayamos analizando. Y ahorita vamos a iniciar un ejercicio para escribir nuestra historia. Y bueno, ya en el WhatsApp veremos cuáles son los detalles para hacer el ejercicio. Muchas gracias por escucharme y ahora nos ponemos a comentar. Hasta pronto.